Bien, muy buenas tardes. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes les da la bienvenida a esta charla titulada Medio Oriente a un año del atentado que cambió la región. Y es que nosotros sabemos que el 7 de octubre, lamentablemente el 7 de octubre del 2023, cientos de combatientes del grupo terrorista Hamas se infiltraron desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel, perpetrando un sangriento ataque que desencadenó una guerra que ha tenido múltiples aristas y que persiste hasta el día de hoy. A un año del atentado queremos tener mucha más información y buscar tener una mirada de estos hechos que han marcado este primer año, principalmente acompañados el día de hoy por la historiadora y periodista María José Mora, profesora de la Universidad de los Andes, a quien doy la bienvenida. Antes de darle la palabra a María José, quisiera explicarles brevemente cómo va a ser la metodología, ya que tenemos muchísima asistencia el día de hoy, ya que es un tema de interés. Podemos el día de hoy no solamente escuchar lo que nos va a explicar María José, la profesora, sino también poder participar y es muy interesante que también podamos participar desde nuestras preguntas. Así que los invito a que puedan ir dejando durante la exposición de la profesora las preguntas en el chat. Allí donde en este momento María José está diciendo hola, bienvenidos. Bien, ahí pueden ir dejando sus preguntas, yo tomo las preguntas y se las voy transmitiendo hacia el final de la exposición de María José para poder tener una conversación. Bien, en el caso habilitemos los micrófonos, les pedimos por favor ser muy breves con las preguntas para que sea más bien la profesora quienes nos puedan dar una visión desde justamente lo que ella es experta, desde esta mirada histórica, pero también coyuntural de lo que está pasando en este momento. Así que muy bienvenida, María José, bienvenida a este espacio de la Dirección de Extensión Cultural para saber todas estas aristas nuevas que se están abriendo a partir del conflicto que bien sabemos partió el año pasado. Hola a todos, muchas gracias Raúl por la presentación. Muchas gracias a todos los que se están sumando a la transmisión de esta clase. Bienvenidos todos. Voy a ponerme acá. Ahí, eso. Darles la bienvenida, recordarles, tal como dice Raúl, que vayamos dejando las preguntas en el chat. En general, siempre que hacemos este tipo de actividades, abrimos los micrófonos al final de la clase y cada uno puede abrir su micrófono y comentamos, en fin. Dado que en el caso de hoy es mucha gente la que va a estar conectada, eh, Raúl va a ir filtrándome, ¿cierto?, algunas preguntas y si nos da tiempo, abrimos para algunas preguntas al final también. Bien, pero vamos a partir por ahí. Para quienes no me conocen, tal como me ha presentado Raúl, soy historiadora y periodista, ¿no? Y además máster y doctoranda en Ciencias de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid y me he especializado hace varios años ya en el estudio de Oriente Antiguo y de Oriente Actual, que son precisamente los ramos y los cursos que imparto en cátedra en nuestra universidad, ¿no? Todo lo que es el Antiguo Oriente y el Oriente Actual también. Quiero decir también, antes de iniciar, ¿no?, propiamente la conferencia, es que dado, ¿no?, que el tema que vamos a tratar hoy día es un tema que es mucho más cercano, es mucho más sensible para nosotros. Y lo digo porque cuando uno muchas veces habla de Rusia o de Ucrania, efectivamente, cuando uno se pregunta cuántos amigos rusos o ucranianos tiene, son mucho menos, ¿no?, de los que uno podría decir cuando tiene amigos palestinos o judíos, que generalmente todos tenemos amigos o conocidos, ¿no? Ya sea provenientes de una zona, de un mundo o de otro. Y quiero aclarar que me ha impresionado muchísimo en los últimos días a propósito de lo que está ocurriendo, que la gente a veces es muy liviana a la hora de comentar en las redes sociales, sobre todo, muchas veces desde una postura que me parece a veces preocupantemente ignorante, otras veces tremendamente agresiva. Y creo que es muy importante
que no perdamos como centro a la hora de sentarnos a escuchar o querer aprender sobre un tema como este, que somos seres humanos, que lo que está ocurriendo desde hace un año, desgraciadamente, en Medio Oriente es una desgracia para todos. Nadie que se precie de defender la vida humana puede justificar ni los atentados horrorosos del 7 de octubre, ni la respuesta desproporcionada, como dicen los medios y ha dicho el mismo gobierno de Netanyahu respecto de lo que ocurre en Gaza. A nadie le puede parecer que la muerte de 1.200 personas, que el secuestro de 250 personas, que la muerte de 41.000 personas en Gaza o de 2.000 libaneses y de muchos más que vendrán, sea justificable bajo el designio de ninguna religión, ni postura política, ni ideología de ningún tipo. En la universidad, y ahora sí hablo por mí mismo, consideramos que la vida humana está antes que cualquiera de las ideologías o fanatismos de cualquier tipo que se planteen. Y dada esa postura, y dado que muchas veces me han preguntado cuál de los dos mundos, este mundo palestino o este israelí, me parece que está actuando bien o mal, quiero decirles que no, este no es la instancia ni de uno ni de otra postura, sino más bien de plantear hechos, intentando evidentemente siempre ser lo más objetivamente y neutral posible para poder transmitirles información que le permita a cada uno hacer sus propios juicios, si es que, cierto, quieren hacerlo. Tengo la suerte de haber podido viajar durante muchos años a varios de estos lugares, por una parte, y de trabajar de la mano con organizaciones e instituciones, tanto en el mundo judío israelí como en el mundo palestino. Me ha sido tremendamente grato trabajar con ambos, con gente que efectivamente es muy respetuosa de las posturas, de las visiones de ambos lados, y por lo tanto me parece, y los llamo a que lo más importante para disfrutar, o más que disfrutar, yo diría para poder aprender y sacar el jugo a una conferencia como esta, es esa, entender que es un espacio de aprender. Y como lo dije, lo tenía una conferencia similar en que tenía casi 1.000 personas conectadas. Este es un espacio de poner ideas, de hacer preguntas, eh, no de conflicto ni enfrentamiento de ningún tipo. Habiendo dicho eso, invitarlos de alguna manera a observar, a mirar, a analizar. Eso es lo que quiero que hagamos, ¿no? Precisamente en esta conferencia. La idea será especialmente, ¿cierto?, revisar juntos lo que ha ocurrido ya desde hace un año en Medio Oriente, por qué ocurrió, cómo ocurrió y cuáles son las aristas que hoy día se inmiscuyen en el panorama tanto de la región como también de la geopolítica internacional, que es lo que en general preocupa, ¿no?, a la opinión pública mundial y sin duda a los analistas en todos los ámbitos posibles. Vamos a recordar brevemente y entendiéndonos un poco el panorama, lo que da inicio a la situación actual. No es lo que da inicio al conflicto palestino-israelí, por favor. Quiero que sepan que tenemos un curso de 8 sesiones solamente de la historia del conflicto palestino-israelí. Estamos hablando de uno de los conflictos más antiguos de la historia de la humanidad, de una tierra que ha sido disputada desde el 1700 antes de Cristo y que ha sido una tierra con una densidad histórica y religiosa tremendamente potente, que hace que la emocionalidad, que la pasión muchas veces respecto de esta tierra santa para tres religiones genere evidentemente una visión del conflicto mucho más exacerbada, pero que lo primero que tenemos que entender es un conflicto, como ya digo, que no se inicia el 7 de octubre, que no se inicia tampoco en 1948 con la creación del Estado de Israel, sino que viene desde hace muchos siglos antes.
Me parece importante mirar el mapa, ¿no? Hoy día mirar más o menos lo que vemos en color amarillo, ¿cierto? Es el territorio reconocido del Estado de Israel. Y en color beige o café, el territorio que según los distintos acuerdos, las distintas guerras y enfrentamientos que hemos tenido, es el territorio que debiese ser para reconocer formalmente en algún minuto la existencia de un Estado palestino. El conflicto actual, repito, se inicia particularmente, ¿cierto?, con la salida el 7 de octubre del año pasado, ya cumplimos ayer, ¿cierto?, un año, a las 5:50 de la mañana, sorprendiendo a el gobierno, sobre todo, y por supuesto a la población civil, comienzan simultáneamente ataques de cohetes disparados desde la zona de Franja de Gaza hacia el territorio israelí. Según las fuentes oficiales, más de 2.000 misiles que salen, cierto, disparados del territorio hacia la zona israelí. Israel cuenta hoy día con una de las tecnologías más impresionantes y más modernas del mundo en términos de protección, ¿no?, aérea o de protección antimisiles, el famoso escudo de hierro, que es un escudo que funciona detectando, cuando detecta que entra en el espacio aéreo israelí un misil, no importa de dónde venga, lo que hace este sistema es rastrear de dónde viene, rastrear la trayectoria, es decir, a dónde va a llegar el misil, y si va a caer en una zona poblada, inmediatamente envía un misil contrario que lo va a interceptar en vuelo y lo va a hacer estallar antes de caer. El sistema funciona muy bien, pero cuando salen 2.000 misiles, evidentemente el sistema se marea y no es capaz, no fue capaz de evitar la caída, ¿no?, de todos los misiles que fueron disparados. Al mismo tiempo que esto ocurría y que iba creando, evidentemente, el disparo de las sirenas y las alertas, ¿cierto? Al mismo tiempo vamos a ver que comienzan a sobrevolar las casetas de vigilancia de la frontera que ha hecho, ¿cierto?, Israel para protegerse del territorio gazatí, que es una de las fronteras también más modernas del mundo. Disparan estos drones las casetas de comunicación, de vigilancia, y dejan a las torres de vigilancia incomunicadas. Al mismo tiempo, militantes o milicianos de Hamás se acercan en motocicletas, en autos, en camionetas, lanzan bombas, ¿cierto?, a las zonas amuralladas, causan los primeros impactos en los muros y que son además reforzados porque mandan retroexcavadoras, en fin, bulldozer que derriban el muro o bien logran, ¿cierto?, traspasar las vallas. Van a atacar en varios puntos, más de 27 puntos que van a ser, ¿cierto?, atacados a lo largo y ancho de aquella frontera. Acto seguido, cruzan la frontera. Una vez que logran destruir la valla, destruir la frontera, cruzan los milicianos de Hamás en camionetas, en automóviles, en lo que encuentran, se adentran hasta 20 kilómetros dentro del territorio israelí y asesinan, secuestran y arrasan a quien encuentren en su camino. Las imágenes y los videos de aquella mañana del 7 de octubre son realmente brutales. Padres que se lanzan sobre sus hijos para evitar ser baleados, eh, personas mayores de edad que son secuestradas junto con niños, el asalto a kibutz, a casas en donde todos sus miembros fueron asesinados, padres sobre hijos, en unas imágenes que son realmente muy crudas. Entran en un concierto lleno de jóvenes, imagínense lo que podrían ser nuestros hijos, sobrinos o nietos en uno de estos conciertos multitudinarios, entran en Asderot, disparan a matar y mueren inmediatamente 250 personas. Secuestran gente que pillan a su paso, la gente corre a esconderse y esto evidentemente es una de las fallas de seguridad más estruendosas, podríamos decir, de la seguridad israelí de los últimos años. Después de las primeras horas, las cifras son alarmantes.
cientos de muertos, se especulan en cientos de secuestrados, y a más de un mes de lo ocurrido, el número de víctimas en aquel minuto ascendía a 1.400 muertos, 3.200 heridos, 224 secuestrados, 11.100 muertos en Gaza, 24.000 heridos y casi ya en aquel momento 1.000.000 de desplazados. El atentado comienza a llegar, ¿no? Muchos de nosotros, era un día sábado, lo cual además era un punto de ventaja para los terroristas. El día sábado, Shabbat, es un día de recogimiento para los judíos y por lo tanto pillan ahí, podríamos decir, un flanco, ¿no? En la seguridad. Y empezamos a hacernos todas las preguntas, ¿no? Desde hace un año, que yo creo que si bien intentamos responderlas, ya las hemos tratado y respondiendo en este año, hoy día ya tenemos una visión más concreta de lo ocurrido. Primero nos preguntábamos qué es Hamás, por qué ha ocurrido hace un año en esa fecha un atentado de tal magnitud, se ha considerado el más grande y brutal sufrido por Israel desde su historia como Estado. ¿Cómo pudo haber ocurrido en una frontera que se considera la frontera inteligente más segura del mundo? ¿Y cómo puede escalar este conflicto inmiscuyendo a otros protagonistas también? Vamos a dar una respuesta rápida a cada una de estas preguntas. ¿Qué es Hamás? Hamás es un movimiento terrorista, es un movimiento miliciano armado que nace en diciembre de 1987 como rama de los famosos hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes son un movimiento mucho más antiguo, nace en 1927 con un personaje llamado Hassan al-Banna, cuya visión respecto a Occidente es una visión muy crítica y una visión que va a comenzar a propagar la idea de que los musulmanes deben hacerse cargo de defender sus propios territorios de lo que consideran una verdadera invasión de los occidentales. Todo esto, por supuesto, a propósito del gran acuerdo secreto Sykes-Picot de 1916, que es el que repartió los territorios del antiguo Imperio Otomano y del cual se crearon los actuales estados del Medio Oriente. Una repartición de territorios que recayó entre Francia e Inglaterra. Fue entonces cuando estos hermanos musulmanes comienzan a propagar esta idea y desde esta primera visión van a empezar a desprenderse todos o la gran mayoría de los movimientos islamistas radicales sunitas. Cuando digo islamistas, me refiero a grupos radicalizados dentro del Islam. Hay una diferencia muy importante entre islámicos e islamistas. Bien, los islamistas, repito, son los grupos radicales. Hamás es un brazo de los hermanos musulmanes instalados en territorio palestino y veremos que finalmente se va a quedar asentado mayoritariamente en la zona de Gaza. Hamás no reconoce el derecho de la OLP a crear un Estado secular. Eso es muy importante. ¿Qué es la OLP? La Organización para la Liberación Palestina, que recordarán algunos era liderada por Yasser Arafat. ¿Se acuerdan? Fue la primera organización propiamente palestina que se creó para defender las tierras de lo que debiese haber sido también un Estado palestino. La OLP se va a sentar, ya veremos, a negociar en un minuto con Israel y va a pasar luego a convertirse en la ANP, en la Autoridad Nacional Palestina, ya veremos. Pero lo que la OLP siempre ha querido y sigue queriendo es crear un Estado palestino secular, es decir, sin un credo religioso definido. En el caso de Hamás, quiere la creación de un Estado islámico palestino. Ahí hay una diferencia muy importante, que son pequeños detalles que a veces en la gran masa de noticias que recibimos permanentemente es difícil, ¿cierto?, comprender estas pequeñas diferencias, pero que son muy importantes. Por lo tanto, jamás niega la existencia del Estado de Israel.
Algo que me preguntaban recién, ¿no? Que estaba en televisión nacional en el programa de Frontera Global. ¿Por qué reciben apoyo de la población estos grupos terroristas? Porque durante años han funcionado como estados embrión, sobre todo en zonas, por ejemplo, Gaza, en donde el Estado de facto, el Estado, ¿no? O la Autoridad Nacional Palestina no pueden cumplir las necesidades o suplir las necesidades de la población civil. Ahí estos grupos se enquistan y crean una especie de feudos de poder en donde ellos son los que establecen las normas legales, el control de las armas y además entregan toda una serie de protección a la población civil. Estos grupos son los que ponen, por ejemplo, comedores de alimentación para los jóvenes, salud, educación, y con eso se van ganando el apoyo de la población. Paréntesis, lo mismo ocurre hoy día, ya desde hace varios años, en el sur del Líbano con Hezbollah. Bien, son grupos que, dado que el Estado de facto no funciona correctamente, se hacen cargo de suplir las necesidades de la población y es así como se van ganando el apoyo irrestricto de esa población. Pero además van recolectando una cantidad de recursos importantes, recursos obtenidos, por supuesto, de crimen, ¿no? De secuestro, de robo, de apoyos económicos de grupos armados externos y también, ¿cierto?, de potencias o países, ¿no?, de fuera que de alguna manera están de acuerdo con los lineamientos de estos movimientos. También, por supuesto, con el crimen organizado, el tráfico de armas, de oro, diamantes, donaciones externas, aportes internos, en fin, ¿no? Es importante ver que, de hecho, Hamás va a recibir muchísimo apoyo económico. Fíjense que se calculaba que en los años 90, entre 80 y 90, recibía anualmente entre 20 y 30 millones de dólares desde Arabia Saudita o incluso desde Irán en su momento. Estos movimientos, por lo tanto, con esos recursos se han dedicado no solo a alimentar a esa población, a darle servicios de salud o de educación, sino que, por supuesto, a organizar atentados terroristas. En 1992, Hamás tenía prácticamente el control o el monopolio de los atentados contra Israel. Solo en 1992, Hamás realizó 192 atentados contra Israel y en 1991 fueron 140 atentados. Autobombas, secuestros, asesinatos contra milicianos, contra civiles, en fin. Ya digo, a fines de los 90 tenía prácticamente el monopolio y control de los atentados terroristas contra Israel. Cuando en 1993 recordarán esta imagen, ¿no?, que recorrió el mundo, los acuerdos de Oslo de 1993, cuando Isaac Rabin y Yasser Arafat se dan la mano. En un acuerdo que va a tener un logro, que va a ser un logro, que va a haber costado muchísimo llegar, ¿cierto?, a concretar. Siempre se ha dicho que el gran artífice de este acuerdo fue Shimon Peres, ¿no? Les recomiendo un documental que hay en Amazon, si no me equivoco, o en Netflix, ya se me confunden, ¿no? Que se llama El Nobel que no dejó de soñar. Muy interesante, tiene una visión que nos permite ver cómo ha sido además lo difícil para Israel tratar de llevar una política exterior. Como dicen ellos mismos, no tienen una política interior, sino más bien una política que siempre es exterior para cómo relacionarse, ¿no?, con sus vecinos. Lo que va a ocurrir en estos acuerdos de Oslo de 1993 es que por primera vez la OLP, con Yasser Arafat e Israel, con Isaac Rabin como primer ministro, se sientan a negociar. Y en ese sentarse a negociar, Arafat y la OLP reconocen la existencia del Estado de Israel. Ese es un logro extraordinario. No puedes sentarte a negociar con nadie si no parte por reconocer su existencia, ¿no? De lo contrario, no tiene ninguna lógica. Y a cambio de que la OLP reconozca al Estado de Israel, Israel reconoce y va a crear, o mejor dicho, va a reconocer que esa OLP se va a convertir en la ANP,
la Autoridad Nacional Palestina, como gobierno de facto en los territorios palestinos, que van a tener a su cargo la educación, el turismo, la organización interna de los territorios, pero que mientras se van organizando, incluso Israel le va a permitir a la ANP el control de la seguridad de sus territorios, es decir, van a permitir que la ANP tenga un cuerpo armado, pero a cambio de eso, Israel se va a quedar en las manos con la seguridad aérea, terrestre y marítima de las fronteras completas del Estado de Israel y también de las fronteras de Gaza y Cisjordania. Era un primer acuerdo para sentarse a negociar, pero ya sabrán, había detractores de los dos bandos. Uno de los grandes detractores desde el mundo israelí era precisamente Benjamín Netanyahu, que nunca estuvo de acuerdo y le parecía realmente impensable acceder a armar a los palestinos. Por supuesto, detractores del mundo palestino estaba Hamás, que consideraba que era una barbaridad reconocer el Estado de Israel y permitirle además quedarse con el control de las fronteras. No olviden que esto le va a costar además la vida a Isaac Rabin al poco tiempo, a Isaac Rabin, que va a ser asesinado precisamente por una de esas líneas, ¿no?, políticas dentro de Israel en contra de estos movimientos. En los años sucesivos, es decir, desde 1993 a 2003, si ustedes quieren, 10 años, a 2006, 13 años, la situación para los palestinos, lejos de mejorar, empeoró. Las fronteras, ya digo, de tierra, aire y mar estaban controladas por Israel y comienzan luego de los gobiernos de Rabin, gobiernos más de derecha, que van a comenzar a permitir los asentamientos no judíos en territorio palestino. El caso de Cisjordania, el caso de Franja de Gaza. Y por lo tanto va a ir increciendo la reacción en contra de la forma en que Arafat, ¿cierto?, maneja el poder, y va a ir creciendo el apoyo popular a grupos como Hamás. Eso hará que en 2006, ¿no?, cuando hayan elecciones en Palestina, triunfe Hamás y gane 76 escaños de 132 del Consejo Legislativo. Me acuerdo que en aquellos años fue una de las primeras conferencias que hice sobre el conflicto palestino-israelí, y tenía invitado al cónsul del agrado cultural del consulado palestino y también de la embajada de Israel. Teníamos ahí a estos dos invitados y ambos, yo me había preocupado de ir a ambos a recolectar toda la información, cada uno con sus matices. El trabajo que hace un historiador es finalmente tomar todo eso, filtrar, ¿no?, revisar y ver cuál de esas informaciones podemos ir constatando. Y me acuerdo principalmente de quién era el agregado cultural. Recuerdo en aquella época el consulado palestino, un hombre muy culto, que me acuerdo mucho, lo tengo muy fehaciente, que me dice: esperemos que no gane jamás, que si gana jamás estaremos totalmente perdidos y todo lo que hemos construido hasta aquí se acaba. La verdad es que fue visionario y tal cual. Cuando triunfa Hamás con Ismail Haniyeh, que ha sido asesinado hace 2 o 3 semanas, el líder de Hamás, se va a convertir en el líder de gobierno. Israel de inmediato dice que no va a reconocer a Hamás como interlocutor válido para ningún tipo de negociaciones. Le piden al líder de la ANP, Mahmoud Abbas, que no se vaya del poder y siga siendo el único interlocutor que va a reconocer Israel, luego Estados Unidos, la Unión Europea y Occidente en general. Y es ahí donde está el riesgo de permitirle a un grupo terrorista participar del juego de la democracia. Porque a diferencia de otros grupos como estos, estoy pensando en lo que ocurre, ¿cierto?, en el País Vasco, en fin, hay previo un acuerdo al abandono de las armas. Aquí no lo hubo y finalmente Hamás se queda encapsulado en la Franja de Gaza y la Autoridad Nacional Palestina se queda con Cisjordania. Por lo tanto, desde 2006 tenemos el mundo palestino dividido en dos. Ahí les entrego otro dato que no siempre tenemos en mente y ni siquiera lo teníamos o lo recordábamos, ¿no?, mirando lo que está ocurriendo hoy día.
Ese mismo año 2005-2006 se decide sacar los asentamientos judíos de Gaza y Gaza queda absolutamente cerrada, como quien diría, bloqueada, ¿no? Controlada por Israel, todos sus accesos, mar, tierra, ¿no? Y aire. Y a partir de entonces, como el gobierno de Cisjordania no puede asentarse ni llegar a resolver los requerimientos de la población, una población que tenemos ahí de casi 2 millones, un poco más de 2 millones de personas, finalmente jamás va ganando terreno y se convierte en dueño y señor del territorio. Estamos hablando, si se fijan, proporcionalmente a la densidad poblacional de Gaza respecto, ¿no? O de Franja de Gaza respecto al resto de Israel, verán que la densidad poblacional de Franja de Gaza es una, además, de las más impresionantes del mundo. Estamos hablando, algunos datos de 5.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Es realmente de una densidad tremenda. El 82% de esa población vive hoy día bajo el umbral de la pobreza. Es población que para poder pescar necesita permiso de Israel, no puede entrar y salir sin permiso de Israel del territorio definido y tampoco funcionan, por supuesto, sus aeropuertos y no tienen entradas de aire. Repito, el 82% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y el 80% de la población depende de ayuda humanitaria, según la ONU y la ACNUR, para sobrevivir. Por lo tanto, la frontera que protegía, ¿no? Este territorio, este pequeño territorio de Gaza, lo separaba de Israel, es una de las fronteras, ya digo, más complejas, más modernas, ¿no? Y automatizadas del mundo. Más de 3.500 millones de euros costó la construcción de esta frontera. Fíjense ustedes que esa es la primera realidad, ¿cierto?, que observamos y que vemos y entendemos cómo jamás llega a hacerse cargo este territorio. La otra gran pregunta es, ¿por qué ocurrió el 7 de octubre? Y hay tres razones que me parece tremendamente importante tener en cuenta. Primero, la situación interna en Israel. No tenemos que olvidar que desde hacía ya un año, es decir, de principios de 2023, los israelíes se habían volcado a las calles en protesta en contra de las reformas que el gobierno de Benjamín Netanyahu quería llevar a cabo. Estamos hablando de reformas que pretendían modificar, por ejemplo, la constitución del Tribunal Supremo de Justicia o la Corte Suprema, de normativas, ¿cierto?, que de alguna manera pretendían hacer que este tribunal dependiera del gobierno de turno. Además, en el caso de un personaje como Benjamín Netanyahu, que tiene y enfrenta varios cargos judiciales en su contra por corrupción, por mal manejo de fondos públicos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la seguridad interna de Israel se había volcado a mantener de alguna manera, ¿cierto?, acotadas las revueltas, que muchas de ellas habían sido realmente históricas. En estas revueltas tenemos la primera vez que incluso militares, ¿cierto? O cuerpos de las Fuerzas Armadas también se volcaron en protesta en contra de esta reforma de Netanyahu. A propósito de eso, les recomiendo, no es por ser autorreferente, pero dado que a mí no me da el tiempo, ¿no?, de explicarles todo lo que quisiera, en mi podcast Historia al Día, lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en fin. Hay un episodio que se llama ¿Qué está pasando en Israel?, de abril del 2023, en los cuales podrán escuchar la explicación de qué es lo que estaba ocurriendo realmente y por qué Israel estaba tan frágil a comienzos de ese año 2023. Y también van a encontrar 5 episodios dedicados a el conflicto palestino-israelí que comienza literalmente desde Adán y Eva, casi, ¿no? Pero ahí tienen para escuchar con calma y seguir aprendiendo cosas que evidentemente no podré aportarles en tan corto periodo. Por lo tanto,
Primero, la situación interna de Israel. ¿Por qué ocurre en ese momento? Porque vemos que la seguridad interna está preocupada de acotar las revueltas y un Israel tremendamente convulso. Segundo, y esto es una de las cosas más interesantes, el acuerdo entre Arabia Saudita e Israel. En el marco de una serie de acuerdos que se venían dando desde la época de la administración de Donald Trump, que recordemos es además un evidente, cierto, apoyador de la causa israelí. Recuerden que traslada la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Se acuerdan de esas cosas, no? Bueno, el gobierno de Trump impulsó lo que se va a llamar los acuerdos de Abraham, ¿no? Y estos acuerdos de Abraham era ofrecerle a países árabes, que fueran, por supuesto, países fuera de la órbita territorial del Medio Oriente, ofrecerles dádivas de tal forma de que reconocieran la existencia del Estado de Israel. A cambio, por supuesto, se les ofrecía tecnología militar, acuerdos de comercio especiales, tanto con Israel como Estados Unidos. Y en ese marco tenemos países como Marruecos, como Sudán, como Emiratos Árabes y otros, Bahrein, ¿no? Que van a estar dispuestos a reconocer al Estado de Israel. Y el país que venía en esta lista era Arabia Saudita. ¿Por qué Arabia Saudita es tan importante? Porque Arabia Saudita cobija los lugares más sagrados del Islam, la Meca y Medina, la ciudad santa del profeta. Arabia Saudita es sunita mayoritariamente y deben saber que evidentemente para la opinión pública internacional, para la opinión mundial, que el país eminentemente musulmán, el país que cobija la ciudad de santa del Islam, reconozca a Israel, significaba evidentemente un espaldarazo político para el gobierno de Netanyahu sin precedentes. Recuerden que el único país de la zona que tiene acuerdos, tratados de paz y reconocimiento, bueno, tenemos a Egipto, tenemos a Jordania, ¿no? Pero Arabia Saudita es, como quien diría, el premio mayor. ¿Qué se le ha ofrecido o se le había ofrecido a Arabia Saudita? Establecer efectivamente relaciones diplomáticas y para ello Arabia Saudita había exigido poner sobre la mesa el tema palestino. Sin embargo, a cambio de firmar ese acuerdo, se le había ofrecido a Arabia Saudita el mismo estatus de Israel en términos económicos y de relaciones internacionales con Estados Unidos. Pero además se le había ofrecido acceder a tecnología de espionaje militar de primera línea. Por ejemplo, Pegasus. No sé si se acordarán hace un año o más, a mí de repente se me pierde el tiempo, ¿no? Hubo todo un revuelo porque se supo que desde Marruecos se estaba espiando conversaciones del rey de España o el primer ministro de España, ya no recuerdo. Y bueno, levantó mucho ruido, ¿no? Bueno, ese espionaje se realizó con esta tecnología militar llamada Pegasus, que es este software, ¿no? Especial de espionaje. Fíjense ustedes que Marruecos es uno de los países que ha reconocido a Israel. Por lo tanto, ¿por qué ocurre en ese 7 de octubre? Uno, ya les dije, por la seguridad interna de Israel, y dos, porque estaban a punto Arabia Saudita de reconocer la existencia del Estado de Israel y establecer aún más relaciones diplomáticas con el país. Para evitar que eso ocurriera, el atentado, ¿cierto? Efectivamente tira por la borda estas negociaciones, al menos en una primera instancia. Y en segundo lugar, porque la fecha no deja de ser importante. Un 7 de octubre, hace 53 años, si no me equivoco, comenzó otro de los ataques más tremendos que ha sufrido Israel en su historia como Estado. Yom Kippur, ¿no? En 1973. Una coalición, ¿no? De países árabes liderados por Egipto atacan a Israel. Paréntesis. No olvidemos que desde la creación del Estado de Israel en 1948, Israel ha sido atacado en 1948
en 1956, en 1967 y en 1973, 4 veces, por coaliciones de 5 de 6 países árabes que se unen para declararle la guerra, el año 48 y siguientes, al recién creado Estado de Israel. En las 4 ocasiones, Israel se ha defendido, y no solo se ha defendido y ha defendido su territorio, sino que ha tomado más territorio. En 1948, cuando toma por primera vez territorio, ¿no?, de la parte de repartición que le correspondía a un Estado palestino, y es así como llegamos más o menos, ¿no?, a la frontera de Cisjordania y de Gaza. Por lo tanto, era conmemorar además estos 53 años de el atentado, ¿cierto?, el ataque de Yom Kippur. Luego, habría que preguntarse qué buscaba Hamás, ¿cierto?, con este atentado. Y es ahí donde habría que mirar varios puntos. Primero, boicotear el acuerdo con Arabia Saudí, reivindicarse como líderes de la causa palestina, es decir, recordarle al mundo que la cuestión palestina no está resuelta y no se ha acabado, y humillar a Israel, sobre todo al gobierno de un Benjamín Netanyahu que se ha o ha esgrimido en más de una ocasión que es el único que podía garantizar la seguridad absoluta, ¿cierto?, del país. Y ahí viene esa cuarta pregunta: ¿cómo fue posible este ataque en uno de los países que se considera, ¿cierto?, la más monitoreada, la más vigilada, la más protegida, con sistemas tremendamente modernos, ¿cierto?, en una zona altamente militarizada, y que, como ya digo, se hizo público el costo de lo que había sido la construcción de esta frontera? Bueno, las respuestas para la mayoría tiene que ver, ¿no?, con una falla enorme en la seguridad, con que la mayoría de la seguridad estaba volcada internamente hacia Israel, y que subestimaron realmente el poder de Hamás. Evidentemente, comienza toda la discusión de y que siempre aparecen, ¿no?, estos temas, de si realmente Israel sabía, con la inteligencia que tiene, que esto podía ocurrir. Es muy probable que supiera, y efectivamente el mismo Egipto dijo que habían advertido de que algo estaba preparando Hamás. Lo que pasa es que probablemente nunca imaginaron que podía ser del alcance que finalmente lograron alcanzar. De hecho, la gran mayoría de los analistas internacionales coinciden, incluso analistas, sobre todo en la parte del Medio Oriente, que incluso jamás no se imaginó que iba a poder tener, comillas, el logro que tiene al cruzar la frontera, al conseguir esa cantidad de secuestrados y, por supuesto, de muertos en el momento, ¿no? A casi un año del conflicto, eh, un año en que vemos que después de este atentado viene una respuesta totalmente desproporcionada, como la define Benjamín Netanyahu. Vamos a hacer una respuesta inmediata, rápida, asertiva y desproporcionada, como dirá Estados Unidos, Joe Biden, desgarradora, porque vemos, ¿cierto?, que hay un avance desde la fuerza, ¿cierto?, militar israelí, primero con bombardeos y luego con una operación terrestre eh, que no discrimina zonas, lugar, y como ven, ha arrasado con todo. Se calcula que el 40% de la infraestructura israelí, gazatí, está en el suelo. Tenemos además una realidad que es muy compleja, porque en general jamás esconde los arsenales de misiles debajo de hospitales, de escuelas, y como Israel sabe que ahí están, ¿cierto?, esos arsenales, termina atacando estos lugares. Y bien, obviamente, esta respuesta, que ya veremos algunas cifras que son eh, tremenda, una respuesta que genera ya hasta este momento más de 40.000 muertos, la gran
y un índice importante, no era la gran mayoría, pero un índice muy importante de mujeres y niños. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿por qué Israel no discrimina, ¿no?, entre terroristas y civiles? Bueno, la verdad es que es prácticamente imposible discriminar, primero, y segundo, Israel sí ha demostrado que es absolutamente capaz de hacer asesinatos selectivos, como los ha hecho en estas últimas 2 semanas en Siria, en Líbano, en fin, o en Irán. Por lo tanto, lo que vemos después de un año es una respuesta que ha ido generando además una presión internacional importante. Hemos visto cómo la Unión Europea se ha dividido entre quienes consideran que Israel tiene legítimo derecho a defenderse y quienes consideran que la defensa ya ha pasado a un genocidio. Recuerden que tenemos a África, ¿no? Sudáfrica, perdón, que ha decidido llevar a Israel al Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, acusado precisamente de genocidio, demanda frente a la cual se han sumado otros países también. Recordemos que el Tribunal Penal Internacional, ¿cierto?, lleva o ha pedido una causa de detención de los dirigentes tanto de Israel como de Hamás. ¿Y esto por qué? Bueno, porque esta respuesta de Israel toca, ¿no?, de manera muy directa y viola de manera flagrante las normas del derecho internacional de guerra. Cuando se entra en guerra y cuando Israel se ha defendido en estas 4 guerras, lo ha hecho en contra de otros estados. En el caso de Gaza no hay un estado reconocido, sino más bien es población civil. Desde esa perspectiva, la máxima del derecho internacional humanitario exige actuar con proporcionalidad, cito, y evitar en la medida de lo posible la muerte de civiles. El cuarto convenio de Ginebra, al cual Israel se ha suscrito, plantea respecto al trato de civiles prohibir los castigos colectivos, prohibir los traslados o forzar traslados en masa de población civil de índole forzosa, y prohíbe la destrucción de bienes de carácter civil y, por supuesto, hospitales o escuelas. Todas esas normativas se han violado y evidentemente eso es lo que ha despertado, ¿cierto?, la reacción de la opinión pública internacional. No por ello, insisto, y nadie tampoco podría justificar que los atentados horrorosos del 7 de octubre, con el asesinato de esas 1.200 personas y el secuestro de esas 250 personas, de alguna manera pudiese ser justificable, ¿no? Aquí es ambos casos igualmente complejos y igualmente repudiables. Lo que tendríamos que mirar es qué está pasando hoy día y cuáles son hoy día nuevos actores que se van implicando. Por una parte, desde que Israel comienza a atacar Gaza, al mismo tiempo comienzan los ataques de Hezbollah desde el sur del Líbano, aquí en este circulito que he puesto casi arriba del Líbano porque es tan pequeñito, pero para que se ubiquen en el mapa, comienzan los ataques desde el sur, ¿cierto?, del Líbano hacia la frontera norte de Israel. Comienzan los ataques desde el norte de Yemen, los hutíes, que son también, ¿cierto?, un grupo chiita que ataca a Israel, ha lanzado misiles en contra y que la flota que tiene Estados Unidos e incluso Reino Unido apostado en el Mar Rojo han evitado que estos misiles efectivamente lleguen o hagan daño en zonas civiles en Israel. Y por último tenemos también a Irán, que es parte y trasfondo, ¿cierto?, de la escena y de cómo este conflicto se ha ido incrementando. Quiero dedicarle un minuto a Hezbollah como actor y estoy intentando, ¿no? Es un ejercicio no fácil de darles una visión lo más general y con la mayor cantidad de datos posible para entender un poco lo complejo de la situación actual. Entender qué es Hezbollah y qué es el Líbano, ¿no? Hezbollah hoy día es considerado la mayor milicia armada del mundo, la mejor preparada, con mayor cantidad de milicianos y con la
el mayor arsenal disponible. Estamos hablando de que las distintas fuentes calculan entre 50.000 a 100.000 hombres y alrededor de 150.000 misiles de corto y mediano alcance. Tiene más que varios ejércitos, ¿no? Recibe un apoyo claro desde, ¿cierto?, Irán y desde Siria. Y están ubicados ahí o aparecen en este escenario, los quiero llevar a precisamente, espérenme un poco, aquí, llevarlos, ¿no?, a 1967, ¿no? 1947 se hace un plan de partición en la ONU, precisamente porque el mandato británico de Palestina, así se llamaba, le entrega a la ONU el cómo resolver, ¿cierto?, el tema territorial entre palestinos y judíos. Proponen este plan de partición, que es un desastre. Se crea el Estado de Israel, atacan los países árabes a Israel y Israel se defiende y va a ganar parte de ese terreno y va a quedar con estas dos zonas, aquí, perdón, se me olvida que tengo flecha, ¿no? Cisjordania y Gaza, más o menos el territorio que tenemos hoy día. En 1967, la Guerra de los 6 días, Israel se toma Cisjordania, se toma Gaza, se toma la península del Sinaí y se toma los Altos del Golán, que es territorio sirio. Quiero que entiendan además que este territorio de norte a sur es un territorio muy pequeño. Israel en la parte más angosta de su territorio tiene 12 kilómetros y ustedes podrían recorrer desde el extremo norte al extremo sur en 4 horas y media, 5 horas. Y recorrieron todo el país, ¿no? Es muy pequeño. Y cuando ocurre esta guerra del 67 y Israel se toma este territorio, lo que va a ocurrir es que se va a producir un movimiento enorme, ¿no?, de palestinos que van a salir del territorio que se ha tomado Israel y van a cruzar a Jordania, a este lado en el mapa, y al Líbano. Vuelvo a recordarles que ahí en el podcast hay 5 episodios para que puedan profundizar en esto, porque yo podría hablarles horas de un solo mapa, pero no alcanzo, pero me apoyo en que puedan ahí recibir un poco más de información. Llegan casi 1.000.000 de refugiados al Líbano. Les recomiendo otra película que vi el fin de semana, muy buena, se llama Beirut. Está en Netflix, se las recomiendo. Van a pensar que se trata de ahora, pero no, es lo que ocurrió en los años 70, 90, en 2006 y que se vuelve a repetir desgraciadamente hoy día. Y aquí al sur del Líbano llega, insisto, más de 1.000.000 de refugiados palestinos, otros llegan a Jordania. Y entre esos palestinos, por supuesto, llegan también milicianos en aquella época, el año 67, de la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, un movimiento guerrillero armado liderado, recuerden, por Arafat. Llega un país que es tremendamente complejo. Ya decía hoy día en una entrevista en la tarde que es un país que tiene una heterogeneidad religiosa como ninguno en la región. Líbano tiene una población de unos 5.500.000 habitantes y solo en esos 5,5 millones tiene 18 grupos religiosos distintos. Entre ellos cristianos, musulmanes, en fin, los musulmanes se dividían en chiitas, en sunitas, en drusos, los cristianos en maronitas, en ortodoxos, melquitas, armenios, protestantes, en fin. Es una especie de ajedrez muy variopinto. Y cuando el país se independiza en 1943, dada la diferencia, ¿cierto? Y la plurietnicidad, podríamos decir, o la cantidad enorme de grupos que había, se ponen de acuerdo en lo que se llama el Pacto de las Naciones de 1943. Y ese Pacto de las Naciones es un acuerdo a través del cual las mayorías religiosas del Líbano deciden establecer un formato de gobierno en el que estas mayorías religiosas estén representadas. El cargo de presidente del país va a recaer siempre en un cristiano maronita, porque en aquella época eran mayoría.
el cargo de primer ministro para un musulmán sunita y el cargo de presidente del parlamento para un musulmán chiita. ¿Bien? El problema es que con el paso del tiempo, las guerras y todo lo que iba pasando en el concierto, ¿no?, regional, la composición de esas minorías, mayorías religiosas fue cambiando y ya para fines de los 70 tenía una mayoría de población musulmana, no cristiana. E incluso veremos, estas cifras son de hoy día, ya no son los sunitas la mayoría de los musulmanes, sino que son los chiitas. Y por lo tanto, vamos a ver que ya es prácticamente imposible lograr un acuerdo porque cuando hablamos de que el presidente sea cristiano, hoy día para el Líbano la mayoría no es cristiana. ¿Me siguen? Sino que son un 31%. Hay cifras ahí que van variando en algunos datos. Por lo tanto, fíjense, el escenario es muy, muy complicado. El Líbano tiene muchas religiones y no logran ponerse de acuerdo. Es más, que no se me olvide decirlo, desde noviembre de 2022, si no me equivoco, o principio de 2023, hay elecciones y no logran ponerse de acuerdo en el Líbano en quién validar el país. Es decir, Líbano no tiene, hace más de un año y medio, un gobierno de facto, tiene un gobierno interino, no tiene un presidente de facto, por lo tanto no hay un gobierno que pueda tomar decisiones. ¿Me explico? Eso hace que el sur y que la verdad el Líbano completo sea un caldo de cultivo perfecto para que se enquisten ahí grupos embriones o estados embriones. Y ahí tienen ustedes a Hezbollah. ¿Se acuerdan lo que les expliqué de Gaza? Ocurre lo mismo. Pero Hezbollah va a nacer de una manera distinta. Nace de la mano de un personaje llamado Musa al-Sadar, que es un hombre que además, dado su turbante negro, podríamos decir que puede probar su parentesco, su linaje de descendencia con el profeta Mahoma. Es chiita y para el año 70-74 se convierte en la voz que aúna y que acoge a esa enorme cantidad de chiitas asentados mayoritariamente en el sur del Líbano y va a crear un movimiento que se llama Amal, que es el movimiento de los oprimidos y que tenía como fin, ¿cierto?, darle cabida y acogida, sobre todo a esos musulmanes chiitas que además eran mayoritariamente campesinos, ¿no? Y por lo tanto empieza a unar a este grupo, a darle forma, a darle voz a esos chiitas que siendo casi mayoría no tenían ninguna representación de verdad en el gobierno del Líbano. Este hombre va a morir en circunstancias muy confusas, va a ser invitado en 1978. ¿Se acuerdan de Gaddafi en Libia, que usaba estos trajes así, ¿no? Curioso. Gaddafi lo invita a Libia y cuando vuelve, ¿cierto?, desaparece, ¿no? Nunca más se supo que fue de este hombre. Y este grupo Amal comienza después de la guerra, ¿cierto?, del 67, que llega a la zona y se instalan en el sur milicianos, ya les decía, de la OLP, es decir, palestino. Imagínense ustedes lo que era para el Líbano, que ya tenía este caldo, podríamos decir, de religiones, de credos, esta disputa para organizarse dentro. Vamos a ver que además llegan, ¿cierto?, estos palestinos a instalarse en el sur y además se dedican a atacar a Israel. Es decir, como si fuera poco, estos tipos nos van a crear problemas, además, con Israel, que nadie quiere tener problemas porque ya para el año 70 está clarísimo que Israel tiene una capacidad militar muy superior a los demás países de la región. Esta es la situación crítica e insostenible dentro del Líbano, que el año 75 estalla una guerra civil, en donde las distintas facciones religiosas, ¿cierto?, chocan entre ellas. Además va a haber todo un choque muy fuerte con los mismos palestinos al sur del Líbano, ¿no? Y ese año 75, insisto, estalla esta guerra y este grupo armado Amal va a ir tomando cada vez más fuerza, defendiendo a los chiitas en el sur del país. Quiero dejarlos ahí un segundo. Fíjense ahí peleando, ¿no?, en estos grupos de facciones, una guerra interna en Líbano. Y quiero sacarlos del mapa y llevarlos a Irán.
En Irán ha ocurrido en 1979 algo que va a desbarajustar completamente la geopolítica regional. Y es que en 1979 un religioso, el Ayatolá Khomeini, logra sacar del poder a través de una revolución, la revolución islámica iraní, saca del poder al último emperador persa, el último Shah de Persa, Mohammad Reza Pahlavi. Lo destituye, Reza Pahlavi arranca, podríamos hablar horas de eso también, pero establece una república islámica en Irán con una constitución que va a ser aprobada en 1980 por una enorme mayoría de la población que harta de los gobiernos del Shah de Persia, gobiernos llenos de lujos y de una falta de conectividad con la realidad y la pobreza de la población iraní, apoya mayoritariamente una constitución de corte, sobre todo religioso. Y Irán se convierte en 1979 en una república teocrática, islámica, pero que también va a ser democrática. Es decir, los iraníes van a votar hoy día por los candidatos que quieran, pero de entre los cuales, ¿no? Para ser candidato los elige un cuerpo colegiado, ¿cierto?, de religiosos. De esa forma regulan, ¿no? A simples rasgos, esta teocracia, ¿no? Comillas, democrática. Cuando en 1979 el ayatollah Khomeini toma el poder en Irán, va a querer exportar su revolución islámica que ha sido un éxito en Irán y la va a dirigir a apoyar a los movimientos chiitas. No olviden que Irán es chiita, ¿no? Paréntesis. Si yo tengo un 100% musulmanes, hoy día entre el 80 y el 88% son sunitas y un 12%, un 20% son chiitas. ¿Bien? Ese 12 a 20% está concentrado mayoritariamente en Irán. ¿Bien? El segundo país con mayor cantidad de población chiita es Irak, tiene un 60%. Así es que va rápidamente a empujar, ¿no?, la revuelta de los chiitas en Irak, ¿no? Bueno, y eso va a terminar en la guerra Irán-Irak el año 80, recordarán. Pero es ahí también cuando va a comenzar a apoyar a el movimiento chiita en el sur del Líbano y les va a llamar el mismo Ayatollah Khomeini el partido de Dios o Hezbollah, ¿cierto? Así le va a llamar, y de ahí en adelante va a recibir Hezbollah el apoyo irrestricto de la revolución islámica de Khomeini. ¿Cuáles son los objetivos de Hezbollah? Lograr la creación de un Estado islámico chiita en el Líbano, igual como en Irán. Dispone de un tremendo y poderoso canal de televisión por satélite, transmiten, ¿cierto?, desde el Líbano, en árabe, en inglés, en francés, en hebreo incluso, y tiene este brazo armado, pero tiene también, igual que Hamas, porque funciona como un estado embrión, esta red de hospitales, de servicios de salud, de educación, de comida, para cobijar a los chiitas en el sur del Líbano. Y su líder, ¿no?, que es Hassan Nasrallah desde el año 1992, que ha sido asesinado hace días atrás, ¿no?, en un asesinato selectivo nuevamente por Israel, ¿cierto? Cuenta Hezbollah con el apoyo de Irán y de Siria. Siria no tiene mayoría chiita, pero la familia que está en el poder hoy día, Bashar al-Assad, es alawí chiita. ¿Bien? Por lo tanto, recibe buena parte de donaciones, aportes, dinero, armas desde Irán. Por eso, y espero que eso les aclare de alguna manera, Irán de alguna manera está detrás en este mapa y en este conflicto también como una sombra bastante peligrosa, ¿cierto?, de sostener. A un año del conflicto, muchachos, tenemos cifras más o menos, hace unos días atrás han ido aumentando. 1.200 israelíes muertos en el atentado, 150 israelíes todavía secuestrados con paradero absolutamente desconocido. No se sabe si están vivos o no. Y son 1.200 personas israelíes, 150 personas israelíes secuestradas, 41.500 casi personas palestinas muertas,
96.000 o más palestinos heridos, más de 1.200.000 palestinos desplazados, 67.000 israelíes desplazados en el norte de Israel, producto de los ataques de Hezbollah, que se inician. Hezbollah empieza a bombardear el norte de Israel al mismo tiempo que Israel comienza a atacar Gaza. Unos 30 israelíes muertos en la frontera norte entre soldados y población civil, 200.000 libaneses desplazados en el sur del Líbano. Hoy día leía las cifras que tenía Andrea Aguilar, calculaban ya más de 1.000, casi 2.000 muertos libaneses en lo que van 2 semanas de bombardeo. Estos últimos días han sido unos días de bombardeos feroces en el sur del Líbano por parte de la Fuerza Aérea Israelí, y más de 1.600 ya deben ir sobre los 2.000 libaneses heridos. La diferencia, como dice el orden mundial, de los ataques de uno y otro, pero nos demuestran que tanto Hezbollah ha atacado a Israel como Israel ha atacado, ¿cierto?, también al sur del Líbano. Recordemos que cuando esto además en las últimas semanas ha tenido escenas que realmente pasan más bien, como decía un alumno por ahí, como películas de estas de casi Misión Imposible, ¿no? Vemos que asesinan de manera selectiva al líder de Hamas, Ismael Haniyeh, asesinan al número 2 de Hezbollah y Hassan Nasrallah, el número 1, que se los acabo de mostrar, que antes de eso, el día 18 y 19 de septiembre, estallan los beepers o buscapersonas que tenían los milicianos de Hezbollah, y luego, ¿cierto?, los walkie-talkie, y con eso hacen estallar, además con un nivel de inteligencia impresionante por parte de Israel, que además demuestra que sí son capaces de atacar a objetivos definidos, y que por lo tanto, como dicen las fuentes, no debería haber sido necesario la muerte de 40.000 personas y la destrucción de un 40% de la infraestructura de Franja de Gaza. Y aquí tenemos más o menos, ¿cierto?, el escenario hoy día entre el sur del Líbano y norte de Israel. Vemos que cuando Israel decide, hace días atrás, iniciar una operación terrestre, es cuando Irán reacciona y decide mandar estos más de 200 misiles que empiezan a sobrevolar y entrar en territorio israelí. En este mapa vemos más o menos dónde están asentadas las poblaciones diversas, ¿cierto?, dentro del Líbano. Fíjense en esta bolsa gris, todo esto tenemos territorio no dominado y controlado por Hezbollah. También tenemos otra zona importante aquí en el norte, que es lo más importante. Tenemos Beirut, por supuesto, y la capital, y estos dos bolsones o territorios que se sabe están controlados por Hezbollah, y el resto de la población repartida, ¿cierto?, entre refugiados, sunitas, chiitas, cristianos, drusos, misiones de la ONU, que estaban tratando, ¿no?, de evitar un avance militar, pero que claramente ha sido inevitable. Ese mismo día, ¿cierto?, el martes pasado, veíamos cómo Irán comienza a mandar estos misiles, ¿cierto?, sobre Israel. Así cubría la información Al Jazeera, el diario El País, la BBC. Es bien impresionante, ¿eh? Son transmisiones muy, muy disímiles unas de otras. Y también mostraba Al Jazeera, por ejemplo, la capacidad de respuesta y de flota que tiene Estados Unidos instalada en el Mar Rojo, ¿no? Portaaviones en el Mar Arábigo, Airwings o aviones, ¿cierto?, de combate, tremendos portaaviones, además equipados con estos sistemas que pueden interceptar ciertos misiles aéreos. Estos son los que están protegiendo a Israel de los ataques hutíes, ¿cierto? Y por supuesto toda una flota disponible ahí para tratar de evitar, ¿cierto?, que desde Yemen lleguen los ataques a Israel. En fin, verán que llevamos un año de conflicto y hoy día hay ciertos puntos que vale la pena mencionar. A un año hemos visto cómo el conflicto, porque no es
en estricto rigor en derecho internacional, me corregían el otro día, uno no lo puede llamar netamente guerra porque una guerra es entre dos estados, el conflicto entre Israel y Hamas. Es más, el gobierno de Netanyahu y Hamas es un conflicto que efectivamente se inicia, repito, el actual, no el conflicto palestino-israelí, con ese atentado brutal del 7 de octubre y con esta respuesta que evidentemente ha cobrado la vida de más de 40.000 personas y que sale hoy día de sus fronteras. Hoy día no solo es un conflicto que complica o que ataca a Gaza, sino que también tenemos más de 700 palestinos en Cisjordania muertos en las últimas, en este año. Tenemos además el frente abierto ahora de Hezbollah en el sur del Líbano, el frente de Yemen o los hutíes en Yemen y por supuesto la tensión que implica tener a Irán tras bambalinas. Esto ha complicado en términos de la geopolítica mundial y no solo regional, porque el conflicto ha obligado a desviar el transporte marítimo local, lo cual evidentemente ha encarecido las rutas de comercio, que en el caso, ¿cierto?, del Golfo Pérsico y del Mar Rojo son rutas, recuerden que aquí, se me olvida que tengo este cursor, aquí tenemos, ¿cierto?, el canal de Suez, son rutas comerciales tremendamente importantes para el comercio mundial. Eso de la mano con el alza en el valor del petróleo, que solo en el último mes ha aumentado un 8% según ciertas cifras especializadas. Y en el plano político, el conflicto ha tenido un impacto directamente sobre las elecciones en Estados Unidos. Sabemos que de ganar Kamala Harris o de ganar Trump, el escenario, si bien podría tener ciertos matices diferentes, el apoyo de Estados Unidos va a seguir estando ahí, aunque claramente con Trump es muy posible que haya rienda suelta aún más a un Israel que parece no tomar en cuenta ninguna de las apreciaciones de las Cortes Internacionales, ni de la ONU, ni de la diplomacia internacional en ninguna de sus esferas. Y por otro lado, el impacto, ¿no?, del conflicto en relación a Rusia-Ucrania, porque evidentemente tanto Occidente, hablemos de Estados Unidos y la Unión Europea, se ven divididos frente a este apoyo restricto a Ucrania, pero le critican muchos el no apoyo a esa población palestina de civiles que está sufriendo hoy día los horrores, ¿no?, de este bombardeo permanente y que es una población además encerrada, que no puede salir, que no tiene a dónde salir. No olvidemos que Estados Unidos está detrás de Israel como Irán está detrás de Rusia y por lo tanto el movimiento, las acciones de estos países sí tienen, ¿no?, incidencias en lo que ocurra en términos de geopolítica internacional. Hay una división evidente de la Unión Europea. Hemos visto países como España se han decidido a reconocer el Estado palestino, mientras que otros países han declarado su apoyo irrestricto también a Israel en su derecho a defenderse. Y obviamente aquí viene la discusión, ¿no?, que no voy a entrar en ella, hasta dónde es derecho a defenderse, ¿cierto?, o las cifras que hemos visto durante este año, y hasta qué punto es derecho defender una causa, por muy justa o justificable que lo consideremos, con la muerte de 1.200 personas y 250 secuestrados. Hemos visto además que ha sido un año en donde había un fallo estrépito de todas las instituciones que debiesen velar por la seguridad y el orden internacional, tanto la ONU, los convenios, ¿cierto?, del derecho internacional de guerra, los tribunales internacionales de justicia, las redes diplomáticas no han funcionado y Israel ha hecho caso omiso de todas las advertencias que todas estas instituciones o organizaciones internacionales han planteado respecto del tema. ¿Qué se teme hoy día? En primer lugar, que haya una posible respuesta de Israel contra el ataque de misiles de Irán. Claramente hasta aquí Hezbollah, plantean algunos analistas, e Irán no querían reaccionar. Hezbollah, teniendo 150.000 misiles, lo que ha hecho es tratar de bombardear, no tratar, ha bombardeado, ¿no?, Israel, pero Irán había tratado de mantenerse fuera
Primero porque Irán es un país que lleva años con sanciones económicas, cierto, impuestas por Estados Unidos y Occidente, recuerden, por todo su plan de enriquecimiento de uranio, que podría haberlos llevado, no lo sabemos, a la creación de armas nucleares. Y son esas sanciones las que tienen a Irán sometido, perdón, en una situación económica dramática, internamente hablando. A eso se suma una inestabilidad política dentro de Irán que se hizo evidente, si mal no recuerdan, hace un año, un poco más de un año, casi dos, con la muerte de esta chica Masha Amini, producto del velo, ¿se acuerdan? Que generó unas revueltas sociales de los jóvenes en Irán que reclaman por mayores libertades y porque termine este gobierno de los ayatolas, ¿no? En Irán. Por lo tanto, Irán hoy día no es un país que quiera, porque nadie quiere enfrentarse con un Israel que es la mayor potencia militar de la región. Pero cuando van y le asesinan a el líder, no sé cuánto, cuando, perdón, le asesinan a Hassan Nasrallah, cuando asesinan a Ismail Haniyeh, cuando vienen estos operativos de inteligencia, finalmente han obligado, ¿no? Dicen los analistas, a Irán a reaccionar, porque de lo contrario queda frente al mundo como un país débil. Tenemos un nuevo presidente en Irán. Recuerden que Raisi muere hace meses atrás. Y tenemos ahí a un nuevo presidente, Masoud Pezeshkian, que su nombre al parecer bastante más cauto y que desde que asumió hace unos meses atrás ha intentado volver a abrir los puentes de comunicación con Occidente para lograr levantar las sanciones en contra de Irán, pero evidentemente la situación con Israel ha tensado enormemente esas posibilidades y evidentemente las aleja, ¿no? De la mesa de conversaciones. Quedan muchas aristas, sin duda, que podríamos seguir discutiendo, ¿cierto? Y comentando, pero simplemente mostrarles, ¿no? Un escenario que es preocupante. Hoy día los analistas, y cito a Andrea Ricci, que es el director de Asuntos Internacionales, ¿no? Tenemos el diario El País o tenemos otros como, les recomiendo, hay una revista especializada que se llama Política Exterior, donde escriben algunos de los especialistas más connotados de Europa y del mundo sobre geopolítica internacional, que habrían dos cosas que Israel podría atacar en Irán. Primero, los pozos petroleros. Si bien hoy día Irán tiene la exportación de petróleo muy, muy reducida, producto de las sanciones, no cabe duda que el bloquear, el reventar, podríamos decir, esos pozos petroleros iraní contribuirían aún más al alza del precio del petróleo mundial. Y segundo, otra posibilidad, dicen estos autores, es que se atacaran plantas nucleares. Y ahí dice, la interrogante es inquietante, ¿no? Por lo tanto, nos deja ahí un poco preocupados porque nadie quiere que esto siga escalando, pero en la medida en que Israel va saliendo de su escenario, va tensando aún más la situación. ¿Por qué lo hace? Tendríamos que entrar a hablar largamente de Netanyahu, en donde tuvimos hace no mucho una conferencia aquí en la universidad, precisamente sobre el personaje, que me han pedido mucho que repitamos y que, bueno, ahí lo iré anunciando, lo iremos anunciando. Pueden seguirme en MJ Mora Friedel en Instagram. Ahí siempre estamos publicando las actividades, ¿no? De la universidad. En la página web hay una en Chile, una en Colombia y por supuesto a través del podcast podrán ir escuchando, ¿cierto? Todo lo que no logre y no haya logrado esclarecerles en esta clase hoy día. Bien, traté de hablarles de todo un poco, ¿no? No ha sido fácil. Quiero dejar de compartir y voy a pedirle a Raúl que nos cuente o nos haga una especie de ahí resumen de algunas preguntas. Bien, felizmente el resumen es de las preguntas, pero agradecerte, María José, por la excelente visión, la amplitud de lo que estamos viendo el día de hoy, y es un conflicto, la verdad, que va a una velocidad que constantemente hay que estar aprendiendo y viendo nuevas aristas y nuevos actores, porque se va complejizando mucho más a lo que ya de por sí es. Pero Mm. bien, preguntas hay varias, comentarios hay varios también.
Vamos a partir con Karen Pido. Ella hacía un comentario, pero es bastante sugerido hacia una de las grandes hipótesis que ha habido, y que fue que el ataque de Hamas no fue subestimado, sino que más bien el gobierno de Netanyahu lo conocía bastante bien y, y posiblemente se haya dejado atacar para usarlo como un pretexto y tomarse esos pequeños reductos. ¿Tú qué tan ves fiable esa hipótesis? Mira, se ha dicho muchísimo eso, que el gobierno de Israel con el nivel de inteligencia que tiene no podía no estar al tanto de que algo así se estaba organizando al menos. Pero también, por un lado, hay que reconocer que el gobierno de Israel muchas veces se ha sorprendido, por ejemplo, con los túneles que encontramos hace un par de años cavados desde Gaza, que salían a territorio israelí, donde los palestinos gazatíes se iban a abastecer de pertrechos que no tienen acceso en la franja y lo compraban, ¿cierto?, en zonas israelíes. Se han sorprendido de la complejidad de esos túneles, de cómo fueron construidos, de que tenían iluminación, electricidad, etcétera. Sí, podría ser que hubiese sabido. Ahora, a mí como ser humano me cuesta creer, em, y ya es a título absolutamente personal, me cuesta creer que un gobierno sepa que está en juego la vida de cientos o de miles de personas, de su gente, y no haga nada para detenerlo. Me parecería brutal. Ahora, como historiadora soy consciente de que cosas como esa en la historia han ocurrido, em, pero, pero de ahí ya entrar mira, sí, podría haber sido, no podría haber sido, ya entramos un poco en la especulación. Sí, es evidente que a uno le genera duda y inquietud que una inteligencia de ese nivel haya no visto, al menos en parte, lo que estaba ocurriendo, y que probablemente venía en bien momento, pensaron que iba a ser un ataque que iba a ser posible contener, no supieron cuándo, pero es imposible aventurarse sobre algo que hoy día sigue siendo una elucubración. Ya veremos más adelante, en un par de años a veces se saben más cosas y uno puede mirar a la distancia, pero todavía es un poco difícil. Bien, Ricardo Cañas te hace una pregunta. Desde tu mirada, ¿cómo podemos definir este conflicto actual? ¿Es político o es religioso? ¿Cómo se podría definir este conflicto? Qué buena pregunta. En general, los conflictos son políticos, ¿no? Geopolíticos. Lo que pasa que en el caso particular de la historia del Medio Oriente, de la historia de Tierra Santa, es imposible dejar fuera lo religioso. Em, y de hecho van de la mano, ¿no? Y van de la mano tanto en el lado musulmán como en el lado judío, ¿no? No, es imposible planteárselo solamente por un lado o solamente por el otro. Siempre están mezcladas las dos cosas. Y cuando uno piensa, por ejemplo, no me ha dado el tiempo, pero también lo podrán ver ahí en el podcast, en el sionismo como ideología, ¿no? De Herzl, es poner la religión judía en el corazón y en la mente de los judíos. Es decir, no se puede pensar en un Estado de Israel sin que fuese judío. Y ojo, es de los pocos estados del mundo en que no es un Estado secular, en que es un Estado reconocidamente judío. Y por lo tanto, no podemos, aunque queramos, separar estas dos cosas. Yo creo que van intrínsecamente de la mano desde el comienzo de la historia, ¿no? Bien, acá hay algo interesante, y es que Gaza y Cisjordania son dos territorios que están separados. ¿Mantienen los mismos gobiernos o quiénes son quienes gobiernan en cada uno de estos territorios? Desde 2006, como les conté, cuando se producen las elecciones y gana Hamas, se separan. Hamas queda instalado en Franja de Gaza y la Autoridad Nacional Palestina con Mahmoud Abbas, que este señor mayor, ¿no? Queda instalado en Ramallah, en Cisjordania. Y desde 2006 cada uno ha gobernado, ¿cierto?, su propio sector. Y ese es un problema no menor, fíjense, porque, ok, supongamos que tuviésemos la posibilidad de poner arriba de la mesa
la creación de un Estado palestino. Ok, la pregunta que seguiría sería, ¿quién manda? ¿Quién es el líder? Mahmoud Abbas no lo reconoce la gran mayoría de los gazatíes que finalmente han sido, si ustedes quieren, adoctrinados, protegidos y de alguna manera formados, ¿no? Por Hamás. Y al revés, los cisjordanos tampoco, ¿no? Reconocen a Hamás. Así es que en este minuto tenemos dos entidades y la verdad es que no tenemos ningún líder que realmente uno pueda decir, este hombre podría llevar, ¿cierto?, la delantera y empujar la creación de un Estado palestino, una persona que no fuera de ideales extremos religiosos, sino más bien político, secular, una persona que pudiese empujar este carro. Hoy día no hay. La verdad es que los palestinos están divididos desde el 2006 y también dentro hay facciones muy distintas. Los palestinos son cristianos, son musulmanes y son laicos. Los palestinos también en sí son muy heterogéneos. La gran comunidad palestina que tenemos en Chile es una comunidad mayoritariamente cristiana. El agregado cultural que yo conocí hace muchos años, que era un hombre cultísimo, encantador, Fuad Tabuaye, era laico. No creía ninguna de esas cosas. Entonces, ahí ustedes ven también que hay una diversidad interna que hoy día si habláramos de la creación de un Estado palestino sería muy difícil, ¿no? Definir quién lo lidera. Estoy tratando de ir al grano con las preguntas para que quepan todas, ¿ah? Así es. Sí, solo comentarte que hace muy poco nosotros como Extensión Cultural visitamos la iglesia ortodoxa que queda, la iglesia ortodoxa de San Nicolás, en el barrio Patronato, y Ay, había está una gran linda. y viva comunidad palestina y nos pidieron hacer un momento de oración junto a ellos. Karen Pido hace una muy interesante pregunta y la voy a complementar. Y es que en este conflicto, yo sumaría también el de Rusia y Ucrania, está en juego la credibilidad del sistema internacional, el Mm. cual se ha fallado y donde prima la voz del más fuerte o del que más puede amenazar al mundo. ¿Tú cómo piensas este nuevo, si se está planteando un nuevo orden internacional a partir de la falla de estas grandes organizaciones? Em, es una Vox Populi. Si ustedes leen artículos especializados, yo diría ya hace unos 10 años, que el Consejo de Seguridad de la ONU no sirve y que el fin para el cual se creó la ONU, que era ser una instancia de discusión de problemas para evitar la guerra, no ha funcionado. La diplomacia no ha funcionado. Y en la medida en que además Occidente por fin siento se va dando cuenta de que Oriente no necesariamente funciona como funciona Occidente, porque ya vemos que tenemos gobiernos que se enquistan y tipos ahí que no salen nunca más del poder. Estoy pensando en Putin, en Rusia, estoy pensando en Erdogan, en Turquía, que son países, ok, que toman la democracia como sistema, pero que no la hacen funcionar como nosotros en Occidente la entendemos, ¿me explico? Y por lo tanto, sí, yo creo que estamos frente a un cambio de paradigma en que esas ideas respecto de la democracia, esas ideas respecto de la organización internacional representativa, que ya no es representativa, si miren los 5 países del Consejo de Seguridad, son todos de acá. Cuando uno mira que se reúnen en el Consejo de los G7, en los consejos de la OTAN, son solo países occidentales. Y se nos está olvidando, como dice Joseph Piquet, quien fuese el editor de esta gran revista política exterior, el mundo se está desoccidentalizando. Lo que está haciendo es precisamente orientalizándose. No se olvide que la gran mayoría del planeta está entre China, India y Medio Oriente. Ahí están ocurriendo cambios geopolíticos tremendos que Occidente ni siquiera se ha dado el trabajo de mirar. Yo creo que sí estamos en un proceso de reestructuración que tiene que de alguna manera incorporar o representar a esos otros grupos, a esos otros mundos que los occidentales a veces miramos en menos y no reconocemos. Y continúa tu respuesta con una siguiente pregunta. ¿Hay algún papel que le toque jugar a América Latina en todo este nuevo panorama? Yo creo que
que América Latina, yo me atrevería a decir más bien Chile, ha sido bien claro en su postura. Eh, América Latina tiene comunidades importantes. Fíjense usted que tenemos la comunidad palestina más grande fuera de Palestina en Chile y la comunidad, si no me equivoco, más grande después de Estados Unidos, por supuesto, judíos en Argentina. Es decir, hemos acogido a parte de estas comunidades, ¿cierto? Y se han hecho parte también de nuestra realidad latinoamericana. Y creo que ha faltado más peso, ¿no? Para de alguna manera defender o ya sea el derecho internacional y defender aquí causas, ¿no? Y poner primero, como siempre decimos, la vida. Es decir, cuando ya hemos llegado a los niveles que tenemos hoy día en Medio Oriente, no olvidar que en el caso de Israel tenemos el gobierno de extrema derecha más radical de la historia de Israel. Ojo, y tenemos en Gaza a un grupo terrorista extremo y radical. ¿Qué posibilidades tenemos hoy día de encontrar acuerdo y convergencia con dos extremos radicales? Muy difícil. ¿Cuánto de eso podría presionar una América Latina? Sería interesante verlo, pero lo que pasa también con América Latina es que tiene tanto problema interno que no le da, además, para mirar lo que pasa allá en Medio Oriente, que les parece lejísimo, ¿no? Y de ahí viene un poco nuestra lejanía a veces con esos temas también. Y una pregunta más, sí, pero paso a leer que hay bastantes muy buenos comentarios de Ricardo Cañas, de Vicente Villaseca. Recordar que Gracias es la por Universidad apoyarme. de los Andes quien ha organizado esta charla junto con María José, con la profesora María José Mora. Excelente charla, muchas gracias a la universidad. Eh, y bueno, Súper de ¿qué acuerdo, perdón, paréntesis con sí. la Anita, que acabo de ver que pone ahí que efectivamente Occidente no se ha dado cuenta de que Oriente ha avanzado tanto. Y sí, ese es parte del problema. Sí, y no sé si tú puedes comentar algo acerca de las noticias que se dieron hace un tiempo acerca de pequeños grupos de Hezbollah y bueno, la Ah, en presencia Chile. también de Irán en Chile, América Latina y en Argentina. Si algo también tiene que ver la política en esto y qué comentario puedes hacer acerca de ello. Fíjate que sí, cuando yo escuché eso me llamó mucho la atención. En primer lugar, porque yo me hacía la pregunta como de cajón, como decimos en Chile, ¿qué hacen acá? ¿De qué les serviría estar instalados acá? Em, ¿Para qué? No olviden que sus objetivos son muy claros. En general, los objetivos de los grupos radicales extremistas islámicos son todos muy convergentes. Fíjense que Hamas es sunita y Hezbollah es chiita y así todo convergen, ¿no? Se dan la mano. Y entre ellos están recuperar la tierra para los palestinos, sacar a los líderes apóstatas o no islámicos de las tierras sagradas del Islam, entre ellos los saudíes, la familia saudí que no las quieren, no los quieren mucho, en fin. Em, pero ninguno de esos objetivos se alinean con América Latina. ¿En qué podrían conseguir algo ahí? Fíjate que yo me lo pregunté cuando salió esa noticia y no encontré raro o curioso. A lo más de vacaciones, pero no sé si podría haber estado. Estoy hablando desde la más absoluta desinformación, ¿ah? Pero la verdad es que si alguien me lo pregunta como lo preguntas tú, no veo mucho significado o aporte o búsqueda que podrían estar haciendo aquí. Ahora, que puede haber alguien aquí que sea muy pro Hezbollah, podrá, sin duda, y como también jamás o lo que fuese, ¿no? Eso no está en discusión. Pero que como organismos se instalen aquí a buscar algo, lo veo más difícil. Quizás tenga más que ver con países del norte, ¿cierto? Con también la producción Sí. de drogas y estar ahí un poco Mm, infiltrados con los cárteles. Para conseguir financiamiento, sí, algo así podría ser. Bien, y Claudia nos dice que no se olviden del atentado de la Embajada de Israel y la AMI en Argentina y el pacto con Exactamente, ¿ven? Irán. Qué bueno, Así Claudia. es. Exactamente. Ahí vemos cómo finalmente este conflicto lo que genera es más inseguridad para todos. Es más inseguridad para nuestros niños judíos, para nuestros niños palestinos que son chilenos. Em, Comentaba el otro día con amigos que tienen hijos en el Instituto Hebreo,
que han decidido, producto de las amenazas, mandar a sus niños sin uniforme para que no los identifiquen en la calle. ¿Qué es eso? ¿Cómo hemos podido llegar a ciertas, mm, finalmente, tomar decisiones para protegernos? Eso es ya llegar a niveles de intolerancia total. Cuidado, siempre cuando uno tiende, yo a veces lo escucho mucho, es que los judíos, es que los musulmanes. No, no, no. Si esto es mucho más acotado. Aquí estamos hablando del gobierno actual de Israel, dirigido por un señor llamado Benjamín Netanyahu, que es un hombre además que muchos llaman un gran animal político, que ve que la única posibilidad de seguir en el poder es empujar esta guerra hacia adelante y hacia afuera donde pueda, porque sabe que en el minuto que eso termine tiene que sentarse a dar explicaciones frente a su gobierno por la falta de seguridad más grave y más grande de su historia. Un personaje que es muy obtuso y que desde los inicios de su carrera política se ha planteado es ni un gramo de tierra para los palestinos. Es imposible que lleguemos a acuerdo cuando tenemos en los liderazgos en los países personas intransigentes y desgraciadamente lo tenemos hoy día en las dos partes. Pero eso no implica, y es ahí donde tenemos que tener cuidado, que metamos en el saco a todos los judíos, a todos los israelíes, a todos los musulmanes o a todos los palestinos, porque entonces cometemos un tremendo error. Bien, perfecto, María José. Creo que hemos llegado al momento de despedirnos. No sé si tú quieras dar alguna información acerca de futuras charlas, actividades o cursos que estés próximos a dar para también Bueno, compartir la tenemos información. los días miércoles, estamos con un curso precioso aquí en la Universidad Online de Alejandro Magno, que es un curso muy, muy bonito. Les voy a compartir por acá, porque no les voy a compartir por ahí, ven, me equivoqué, ¿dónde está el chat? Acá. Les voy a poner en el chat a todos ¿cómo se llama? Está la página web, que se las voy a dejar. Alguien me pregunta. Ahí está. Y el Instagram, que también me están pidiendo ahí que se los ponga. eh, Ahí me pueden seguir y estoy siempre publicando los cursos y las clases que tenemos en la universidad y en otras instancias. La Anita dice, los podcasts son buenísimos. Qué bueno, hay una que escucha los podcasts ahí. Ahí tienen mucha información. El podcast se llama, aquí se los voy a poner, Historia al Día. Está en Spotify y en Apple Podcast o en cualquiera de sus plataformas. Así que ahí lo pueden encontrar también. Y si van al Instagram, me van a encontrar y ahí van a poder linkear y pinchar para ir al podcast también. Así que ahí les estaré contando de todo. Muchísimas gracias a todos por la paciencia, por esta larga charla cargada de información. Muchísimas gracias por las preguntas interesantes, por sus comentarios. Nos hubiese encantado poder abrir micrófonos como hacemos siempre para escucharlos, pero con tanta gente se hace un poco difícil. Pero ya saben que estamos disponibles siempre para atender sus preguntas. Raúl, confírmame que la clase queda grabada y van a poder verla después en YouTube a través de la página, ¿o no? Queda grabada y el día de mañana se los vamos a enviar a todos para que puedan revivir la charla. Ahí está, perfecto. Así es que ahí nos podremos seguir viendo. Muchas, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad aquí a través de la Universidad de los Andes y Extensión. Así es. Muy buenas noches, muy buenas tardes de la Dirección de Extensión Cultural. Muchas gracias, María José. Nos vemos en una próxima oportunidad.